Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon. Fantasmas que Muerden, Podcast con Víctor Ruiz. Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de comunicación a través del cual nos mantenemos compartiendo ideas, tendencias e información con la finalidad de crear conciencia alrededor de la ciberseguridad. Les queremos agradecer infinitamente sus opiniones sobre nuestra labor en Silicon. Nos complace mucho poder contribuir a hacer accesible el tema de la ciberseguridad, especialmente en estos tiempos donde es crucial protegernos frente al crecimiento de las amenazas cibernéticas. Ahora, vamos con la información. Estás escuchando Fantasmas que Muerden con Víctor Ruiz. Descifra. Conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Descifra. en Fantasmas que Muerden. Con Víctor Ruiz. La evidente falta de medidas de seguridad ha dejado a las instituciones gubernamentales expuestas y susceptibles de ataques cibernéticos, lo que repercute directamente en la filtración de datos de los ciudadanos, poniendo en riesgo su información personal. La Unidad de Investigación de Silicon realizó un estudio sobre el costo de una filtración de datos en el gobierno mexicano. En 2024 el costo promedio fue de 92 millones de pesos, reflejando un aumento del 20.5% respecto a 2023, con un 80.3% de las dependencias afectadas reportando interrupciones significativas. La falta de inversión en seguridad ha facilitado el robo de información reservada, con un 79.3% de filtraciones involucrando datos en múltiples entornos y un 39.6% incluyendo datos ocultos. Este problema ha llevado a un aumento del 81.2% en el robo de información confidencial y a un incremento del 44.6% en los costos asociados. Las credenciales robadas fueron el vector de ataque más común y difícil de gestionar, con un tiempo de identificación y contención de casi 18 meses. Por lo anterior, a continuación consideramos la importancia de adoptar prácticas seguras para compartir información y prevenir fugas de datos. Una fuga de datos sucede cuando la información confidencial se expone accidentalmente, a diferencia de una filtración de datos, que generalmente resulta de un ataque intencionado. ¿Por qué es importante prevenir las fugas de datos? Las fugas de datos son un objetivo principal para los cibercriminales, muchos de los cuales vigilan constantemente a las organizaciones en busca de oportunidades. Una exposición accidental puede brindarles acceso a información financiera, secretos comerciales, datos de identificación personal, registros privados y, en el caso de gobierno, además a datos personales de los ciudadanos e información reservada, aquella que se encuentra temporalmente fuera del acceso público debido al daño que su divulgación causaría a un asunto de interés público o de seguridad nacional. Cuando una persona malintencionada accede a información confidencial, es imposible predecir sus acciones. Podría venderla en foros de la dark web, publicarla libremente o difundir los datos robados en sitios oscuros o blogs de ransomware exponiendo la información al público. Las fugas de datos pueden suceder por diversas razones. Identificar las causas comunes de estas fugas es crucial para abordar el problema. A continuación, vamos a presentar algunos factores a tomar en cuenta. Primero, la configuración incorrecta del software. Las configuraciones de seguridad mal implementadas o con errores pueden crear brechas que dejan los datos desprotegidos. Las vulnerabilidades del software. La falta de parches de seguridad facilita que los datos confidenciales se filtren sin dificultad. Las contraseñas débiles. Las contraseñas débiles hacen que la información privada sea vulnerable a los ataques cibernéticos. La autenticación multifactor puede ayudar a proteger estos sistemas. Las amenazas internas. Los privilegios excesivos incrementan el riesgo de amenazas internas. Incluso un empleado de confianza puede robar datos de la empresa. Ingeniería social. La ingeniería social utiliza el engaño o la manipulación para obtener información confidencial de las personas. El robo físico. Un mayor enfoque en la ciberseguridad puede hacer que se pase por alto la pérdida o el robo de dispositivos. Las empresas deben proteger adecuadamente su hardware. Spear phishing. El spear phishing ocurre cuando un ciberdelincuente envía correos electrónicos solicitando información financiera o confidencial. Estos correos pueden parecer legítimos o inofensivos, pero pueden tener consecuencias graves si se divulga la información confidencial. Botnets. Los botnets son redes de computadoras infectadas con software malicioso que pueden tomar el control de tu computadora y acceder a datos importantes. Dispositivos móviles personales. Los dispositivos móviles de los empleados pueden almacenar datos confidenciales, los cuales pueden ser fácilmente accesibles por usuarios malintencionados.
Entornos de trabajo remoto. El trabajo remoto implica el envío de más datos a través de Internet, lo que aumenta el riesgo de que la información caiga en manos equivocadas. Pero, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Algunas de las mejores prácticas en ciberseguridad recomendadas son evaluar el riesgo de terceros. Las empresas pueden enfrentar riesgos de fuga de datos al compartir información confidencial con proveedores externos. Para mejorar la seguridad es crucial que los proveedores cumplan con estándares regulatorios y se utilicen cuestionarios de riesgo para evaluar las amenazas potenciales. Escalar la gestión de riesgos de proveedores mediante un servicio administrado y la automatización pueden simplificar el proceso y proteger a la empresa en caso de una fuga de datos. Limitar el acceso a datos confidenciales, muy importante. Las organizaciones deben identificar y clasificar los datos confidenciales según las políticas de seguridad rigurosas. Es crucial restringir los privilegios de acceso para asegurar que solo las personas necesarias puedan tener acceso a la información. Se deben implementar sistemas para evaluar y controlar los permisos, evitando el acceso no autorizado. Los datos deben ser clasificados en niveles de sensibilidad y solo el personal de confianza debe tener acceso a la información altamente confidencial. También implementar el control de acceso a la red. Las empresas deben monitorizar el acceso a la red para proteger los datos contra usuarios no autorizados. Es importante revisar la comunicación entrante para asegurarse de que proviene de fuentes confiables. Además, se deben implementar soluciones de prevención de fugas de datos para proteger la información en caso de una brecha. Una solución de control de acceso a la red puede ayudar a mantener la seguridad al denegar el acceso a dispositivos que no cumplan con las normas, colocarlos en cuarentena o limitar sus privilegios para evitar infecciones. El cifrado de datos. El cifrado de datos es una herramienta clave para prevenir fugas de información, ya que asegura que solo las personas autorizadas puedan leer los datos. Esto impide que los cibercriminales accedan a información confidencial. Se recomienda utilizar cifrado portátil que cifra automáticamente los datos al salir de la red de la empresa. Sin embargo, dado que los cibercriminales avanzados podrían descifrar estos datos, el cifrado debe complementarse con otras estrategias de protección para asegurar la integridad de la información. Puntos finales seguros. Los puntos finales son dispositivos físicos conectados a la red, como dispositivos móviles, computadoras de escritorio, servidores, dispositivos de Internet de las Cosas y máquinas virtuales. La adopción creciente del trabajo remoto ha complicado la protección de estos puntos finales. Las organizaciones pueden asegurar los puntos finales mediante soluciones de seguridad extendida. Aunque los firewalls y las VPNs ayudan a proteger los puntos finales, muchos cibercriminales pueden eludirlos, por lo que deben combinarse con otras medidas de seguridad para una protección efectiva. El software de prevención de pérdida de datos. La prevención de pérdida de datos se enfoca en evitar las fugas de información. Su objetivo es asegurar que los datos confidenciales no se pierdan, se utilicen de manera inapropiada ni se expongan a personas no autorizadas. La capacitación de concientización en los empleados. Los empleados deben estar familiarizados con las mejores prácticas de prevención de fugas, ya que son vulnerables a tácticas de ingeniería social, como correos electrónicos de phishing y estafas similares. Para prevenir estas fugas, las organizaciones deben incluir capacitación en ciberseguridad durante el proceso de incorporación y ofrecer formación continua para mantener a los empleados actualizados sobre las últimas amenazas. Esto asegura la protección de los sistemas desde el inicio. Aunque las fugas de datos no siempre representan un ataque directo, pueden causar daños significativos si la información confidencial llega a manos equivocadas. Para proteger su sistema y los sistemas en general, es esencial implementar capacitación para empleados, software de prevención de pérdida de datos, cifrado, medidas de control de acceso, asegurar los puntos finales y mitigar los riesgos asociados a terceros. Escuchas Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. Escáner. Contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Escáner. En Fantasmas que muerden. Con Víctor Ruiz. A menudo se menciona la escasez de especialistas en el sector de ciberseguridad. Sin embargo, en ocasiones son los propios profesionales quienes expresan que a pesar de contar con las habilidades y certificaciones necesarias, son las empresas las que dificultan su incorporación al intentar contratar a un experto en todos los ámbitos por el mismo costo y al no ofrecer salarios ni prestaciones competitivas. Lo que es indudable es que hay una falta de especialistas en ciberseguridad que puedan enfrentar la creciente cantidad de amenazas. En este contexto, la Unidad de Investigación de Silicon realizó un estudio sobre la brecha de habilidades en ciberseguridad en México. El análisis reveló que el 77.1% de las empresas, tanto mexicanas como extranjeras con presencia en el país, consideran que la falta de habilidades en ciberseguridad genera riesgos adicionales para sus organizaciones. Asimismo,
el 82.5% de los líderes empresariales encuestados admitieron haber experimentado una vulneración que, al menos parcialmente, se puede atribuir a la carencia de habilidades en ciberseguridad. Uno de los problemas más frecuentes en la actualidad es la vulneración de datos y la filtración de información, que pueden ocasionar una variedad de repercusiones, desde problemas financieros hasta daños en la reputación de la empresa. El análisis muestra que los líderes corporativos están cada vez más implicados en la responsabilidad de los incidentes cibernéticos. El 48.3% de los encuestados indicó que directores o ejecutivos enfrentaron multas, posibles penas de prisión, pérdida de puestos o incluso pérdida de empleo tras un ciberataque. Además, el 59.6% de los encuestados informó que las infracciones les costaron a sus organizaciones más de $1 millón en ingresos perdidos, multas y otros gastos el año pasado. Como resultado, los directivos deben priorizar cada vez más la ciberseguridad, aunque aún queda mucho por hacer, ya que solo el 24.7% de los encuestados afirmó que sus equipos estaban más enfocados en la seguridad que en 2023. A pesar de esto, el 86.4% de los encuestados mencionó que sus equipos planean establecer la ciberseguridad como una prioridad empresarial en un futuro cercano. Pero, ¿cuáles son los factores principales que contribuyen a la brecha de habilidades en ciberseguridad? Diversos factores en la industria tecnológica son responsables de la brecha de habilidades en ciberseguridad, entre ellos la falta de representación y diversidad, así como oportunidades de capacitación insuficientes ante la rápida evolución de las amenazas y herramientas de ciberseguridad. Aproximadamente el 51.9% de los directivos prevé una brecha de habilidades en los próximos 1 o 2 años. Tecnologías como la inteligencia artificial y el rápido crecimiento de la computación en la nube han aumentado la sofisticación de las amenazas y ataques cibernéticos. El análisis reveló también que el porcentaje de directivos que carecen de empleados con las habilidades cibernéticas necesarias ha aumentado del 12.5% en 2023 al 45.3% en la actualidad. La brecha de habilidades en ciberseguridad seguirá ampliándose si las organizaciones no abordan estos problemas a través de una inversión estructurada en el desarrollo de talentos. Las empresas deben capacitar y reciclar a sus empleados en áreas críticas como seguridad de aplicaciones, computación en la nube, codificación segura y gestión de respuesta a incidentes. Dado que responder a las necesidades actuales de ciberseguridad requiere un enfoque multidisciplinario, las empresas deben buscar talento motivado e interesado en puestos de ciberseguridad, considerando tanto antecedentes tradicionales como no tradicionales. Un consejo para quienes consideran una carrera en ciberseguridad es que tanto los profesionales actuales como los aspirantes deben enfocarse en desarrollar un conjunto de habilidades completo. Esto no solo incluye mejorar y actualizar sus competencias técnicas y herramientas, sino también demostrar aptitudes de liderazgo y habilidades interpersonales. Y a medida que las tecnologías evolucionan y surgen nuevos desafíos, es esencial que tanto las organizaciones como los talentos adopten un enfoque holístico en el desarrollo de habilidades. Es fundamental invertir en la comunicación interpersonal, la resolución de problemas, la presencia ejecutiva y el pensamiento creativo, junto con capacidades técnicas. Además, es crucial entender cómo los actores maliciosos explotan los vectores de amenaza para defender proactivamente la organización y comunicar incidentes y respuestas de manera comprensible para diferentes audiencias, incluyendo la alta dirección. ¿Cuáles son algunas de las tendencias del mercado laboral en ciberseguridad? En primer lugar, las principales preocupaciones de los directivos al desarrollar un programa de ciberseguridad robusto son las limitaciones de recursos, presupuesto y retención de talentos. Aunque el aumento de programas de desarrollo y la implementación de nuevos planes de estudio en ciberseguridad en el ámbito académico han ayudado a reducir esta brecha, los recién llegados al campo aún no cumplen completamente con las necesidades del sector. Las empresas están recurriendo cada vez más a la capacitación de sus empleados actuales, no solo para abordar los problemas de retención, sino también como una solución a largo plazo más eficaz para crear una base de habilidades profunda, talentosa y diversa. Encontrar un puesto específico en ciberseguridad puede ser difícil, pero los solicitantes pueden tener más éxito comenzando en un puesto de nivel inicial en el área de sistemas antes de especializarse. Las industrias críticas para la cadena de suministro, como la manufactura, dependen en gran medida de la ciberseguridad. A medida que los ataques se vuelven más sofisticados con la ayuda de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, la familiaridad con estas herramientas es casi indispensable para lograr una ciberresiliencia eficaz. La creciente frecuencia de los costosos ciberataques, junto con las posibles graves consecuencias personales para los miembros de la Junta y los directores, ha impulsado urgentemente el fortalecimiento de las defensas cibernéticas en todas las empresas. En respuesta, las organizaciones deben adoptar un enfoque que combine capacitación, concientización, procesos y tecnología.
Deben ayudar a los equipos de sistemas y seguridad a adquirir habilidades esenciales en ciberseguridad mediante la inversión en capacitación y certificaciones necesarias. Deben fomentar una plantilla consciente de la ciberseguridad que actúe como la primera línea de defensa para una organización más segura. Deben establecer procedimientos claros que todos los empleados puedan entender y seguir en caso de un incidente cibernético. Deben utilizar soluciones de seguridad efectivas para garantizar una sólida postura de protección, incluyendo la instalación de actualizaciones y parches de seguridad. El análisis de la unidad de investigación de Silicon subraya la necesidad crítica de un enfoque colaborativo y multifacético para cerrar la brecha de habilidades. Para mitigar eficazmente el riesgo y enfrentar las complejas amenazas actuales, las organizaciones deben emplear una combinación estratégica de tecnología, de seguridad adecuada, mejora de habilidades de los profesionales de seguridad mediante capacitación y fomento de una fuerza laboral consciente de la ciberseguridad. Esto es Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and gloves. Now you gotta do a run up. No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love turn to peace and now you gotta do a run up. Antes de finalizar, no olviden dejar una reseña o una calificación en los sistemas de podcast en donde nos escuchen. También envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y háganos saber los temas que les gustaría escuchar en este podcast, porque este es un espacio abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en X, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium, Spotify, Telegram, Discord, Instagram, Patreon, Apple Podcast, Amazon Music, iVoox y Google Podcast como Silicon, SILIKN. Muchas gracias por escucharnos. Permanezcan ciberseguros. Esto fue Fantasmas que muerden. un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas que muerden. con Víctor Ruiz.